Saltaba la noticia hoy mismo las especificaciones completas y la hoja de ruta o cómo va a ser todo el hardware dedicado de Xbox Series X. Una consola basada en tres directrices: la potencia, la compatibilidad y la velocidad. Se sabe, ya se conoce, que llevará la tecnología Zen 2 de AMD en su CPU y RDNA 2 en su GPU, hasta 3,8 GHz en 8 cores para esa CPU dedicada o esa CPU custom. Una GPU que irá a 1825 MHz con 52 unidades de computación por segundo. 16 GB GDDR6 divididas en dos bloques, 10 de ellos con capacidad de 560 o un ancho de banda de 560 GB por segundo, seguramente dedicados a proceso de gráficos, y otros 6 con una velocidad algo menor, seguramente dedicada para el sistema operativo, de un ancho de banda de hasta 336 GB por segundo. El almacenamiento será un NVMe SSD, una unidad de estado sólido de 1 TB. No se ha enseñado en sus specs hasta cuántos megahercios de velocidad podrá adquirir, pero sí que se sabe que es una unidad custom fabricada e ideada con Seagate. Además, permitirá utilizar esas memorias expandables o expandibles que se podrán insertar mediante tarjeta, también diseñadas con Seagate y que ofrecen exactamente la misma capacidad que la memoria interna de la consola. Es decir, sus mismas velocidades sin ningún tipo de cuello de botella. Y no os preocupéis, porque vuestros discos duros USB se podrán seguir utilizando en la nueva consola. Eso sí, para beneficiarse de los nuevos sistemas de velocidad de la consola, hará falta instalarlo dentro del SSD. Un disco duro sólido que ofrecerá hasta 100 GB de su memoria interna para hacer streaming de los assets de los juegos, que es casi como ampliar esa memoria física de los 16 GB hasta 100. O para que lo entendamos mejor, van a hacer las veces de caché, que por cierto, la GPU de Serie X va a ser capaz de realizar muchísimas de las tareas que venía haciendo la CPU por sí sola. Y aquí ves esa cámara de vapor, digamos, que va a ser la refrigeración de la consola. Es el SoC o esa CPU con GPU y con los módulos de memoria alrededor, una siguiente placa con sus salidas de vídeo, entradas de lectura y por supuesto esa unidad lectora de lector de 4K Blu-ray que ya llevaban todas las Xbox One S y Xbox One X. Algo que me ha gustado también mucho de lo que están hablando, lo que es el sistema para juegos a través de esa nueva CPU que va a llevar, y es que la descompresión de algunos elementos del juego que se venía utilizando, se venía usando un alto grado de CPU que usaban hasta 3 cores de los procesadores, ahora va a utilizar una pequeña parte o una pequeña porción de un simple core para esas tareas. Es decir, va a descomprimir texturas o elementos del juego sin que impacte en el rendimiento final del juego. Sobre esto han hecho mucho hincapié, ¿no?, en este Xbox Velocity Architecture, un conjunto de featurings que incluye como base principal ese NVMe SSD y además los sistemas de descompresión especiales que van a llevarse a cabo y que al final son unas siglas o unas nomenclaturas, un conjunto de instrucciones que será efectivo, como ya vienen ellos explicando, siempre que se utilicen la memoria interna de la consola. Memoria interna o esas tarjetas expandibles que se venderán. Y que al final ese conjunto de instrucciones va a ser mucho más efectivo que la velocidad real de ese SSD. Si no se utiliza de manera efectiva o con herramientas que lo aprovechen, de nada sirve. Por eso es muy relativo y por eso tampoco han querido mostrar la velocidad real o el ancho de banda real de esos discos duros, que en el mejor de los casos de utilizarse de manera bruta esos 3000 MHz de velocidad por segundo sería algo extremadamente caro. Los USBs han ampliado, se han mejorado hasta la nomenclatura del 3.2, que es casi el USB 4.0. Aunque en términos efectivos viene a doblar lo que sería el 3.1. Interesante también la capacidad de transformar esos títulos que eran SDR, que no tenían el HDR, digamos, de manera nativa, a esta nueva tecnología de imagen HDR por hardware, sin necesidad de programarlos o parchearlos.
o todo el sistema de audio con nuevas tecnologías como ese Project Acoustic o Dolby Atmos de asistente, DirectX Sound. Todas las tecnologías de sonido que hay presentes y futuras ya están preparadas o tendrán hardware dedicado dentro de serie X. Y sobre todo, muy importante, aparte de estar fabricado a 7 nanómetros, lo cual ofrece altas velocidades con bajos consumos, va a incluir el Ray Tracing por hardware, importantísimo para liberar de estas funciones a la GPU o a la CPU. El Ray Tracing es quizás lo más espectacular desde los shaders, los pixel shaders y los vertex shaders, que cambió la manera en que vemos los juegos o veíamos los juegos de la noche a la mañana. Pues el Ray Tracing en futuras versiones y futuros juegos va a ser casi lo mismo. Bueno, pues estos tres pilares casi, ¿no?, de la velocidad, la CPU, la GPU. La CPU va a ser el cerebro, la GPU va a ser el corazón y digamos que la velocidad va a ser el alma de esta nueva serie X. También se está trabajando en reducir las latencias, pero no solamente del pad a la consola, también por supuesto en el método wireless, ya sabéis, sin cables, para que funcionen los periféricos, que van a funcionar todos los periféricos y todo el software que existía en las Xbox One funcionará en la nueva serie X para que funcionen aún más rápido sin ningún tipo de cuello de botella. Muy importante también el HDMI 2.1 en ese sentido para poder aprovechar todo lo que son las sombras variables en tiempo real y por supuesto ese refresco variable. Ahora no será necesario dedicar unas sombras perfectas en toda la escena, sino concentrarse en las zonas donde merece la pena. Y también lo mismo pasa con la tasa de refresco. Hay elementos móviles que lo necesitan a tope y hay otros que no necesitan precisamente que vayan a 120 frames o a 60. Me ha gustado mucho también que dentro de sus specs hayan eliminado el 8K. Hace ya bastante que no hacen alusión al 8K. Esperemos que se quede en una fantasmada dedicada solo si alguna vez llega a las plataformas de streaming de vídeo, va a ser perfectamente capaz, pero que en el término de juegos se dediquen a aprovechar el 4K 60 frames y hasta 120 frames, que es lo que realmente nos interesa. Porque el resto son fanfurrias, son fantasmadas que ni las vamos a apreciar. Le dejaremos el Dynamic 8K a quien saque rédito de ello. Y por fin nos han mostrado un poco cómo sería ese Quick Resume, o lo que es continuar de manera rápida con nuestros juegos, cómo será cambiar entre diferentes bibliotecas o diferentes juegos gracias a que va a guardar esos bloques de memoria de cada uno de estos títulos. Unos juegos que podremos resumir o podemos continuar allá donde lo dejemos incluso después de una actualización, pues se guardan dentro de ese SSD. Debido a que se guardan precisamente estas imágenes o estos bloques virtuales del estado de ese juego, no tiene o no depende para nada de lo que se quede almacenado en la RAM y se puede realmente reanudar muy rápidamente entre uno y otro juego. Y el tema de la retrocompatibilidad, bueno, con tanta potencia, con este parque de atracciones, como ellos definen, ¿no?, de la potencia, ¿no?, o de posibilidades de la retrocompatibilidad, se le va a dar mucho uso, mayor estabilidad, mayores resoluciones, mucho mejor imagen o mejor muestreo de lo que se veía hasta ahora y por supuesto mayor facilidad para portear esos títulos que aún no disponían de retrocompatibilidad. Posiblemente ahora, si no haya un juego o no viene un juego retrocompatible, no va a ser por problemas de la consola, será ya por licencias o porque la propia compañía así lo desee. Que sabéis que el tema de la compatibilidad, de llevar nuestras bibliotecas a cualquiera de las consolas presentes o futuras, es algo que están realmente interesados dentro de Microsoft y es algo que vienen ofreciendo activamente. De hecho, el Smart Delivery, que será bajarnos exactamente los assets y los datos del juego que necesitemos para cada una de nuestras consolas, es algo que también funcionará en serie X. Compañías como CD Projekt ya han dicho que va a hacer uso, por supuesto la propia Microsoft, y no tardarán en unirse más compañías ofreciendo la mejor versión posible con una sola compra. Resumiendo, que tenemos un maquinón, una bestia parda, con una CPU que va a ser
la leche, por fin va a tener una CPU que dé rienda suelta, ¿no?, a todas las fantasías que le van a acompañar, como ese disco duro sólido, unidad de estado sólida. Nosotros lo vamos a seguir llamando disco duro sólido casi toda la vida, ¿no? También esas maneras de ampliar esas memorias rápidas sin tener que abrir la consola mediante tarjetas. Ya veremos a ver qué precios. Seguramente al principio serán muy caras e irán bajando, me imagino, con el tiempo, que no dejarán de ser un NVMe metido dentro de esos cartuchitos, pero que lo vamos a tener bastante fácil. Sobre todo que vamos a poder usar nuestros discos duros que tenemos en nuestra biblioteca ahí, directamente enchufarlo para seguir jugando, y que desde ahí podremos copiar para poder utilizar ese Xbox Velocity Architecture, que es un conjunto de variables y de instrucciones que van a sacar el máximo partido a los juegos. Y sobre todo el tema de la caché, ¿no?, de la consola, el poder usar de caché esa unidad de estado sólido y hardware dedicado que se va a encargar de descomprimir, de liberar a la CPU de las tareas que venían consumiendo demasiados recursos, ¿no?, para descomprimir tanto texturas como nuevos mapas, fondos, etcétera. Ahora la consola ni se va a inmutar en esas tareas. Eso es perfecto para los mundos abiertos. Ahora los viajes rápidos deberían ser así, ¿no?, viajes rápidos. Bueno, maquinón, al que lo único que le falta es conocer su precio. Nos vemos con más juegos, más gameplays, más resúmenes, más directos y más de todo. Hasta luego. Xbox. Mundo Xbox. Play Anywhere. Retrocompatible. Juegos a 4K. No se dice Xbox, se dice Xbox. ¿Y qué más dará? ¿Y qué pasa con el Xbox?